a un proceso también autoinmune, y acá hacia el extremo de lo más autoinmune pues está el lupus y está el síndrome antifosfolípido, ¿no? En el cual tú explicas fisiopatológicamente la enfermedad por un trastorno netamente autoinmune. ¿Y cómo se hace el trastorno? Pues tienes que, como todas las enfermedades que vamos a ver nosotros, tienes que tener una susceptibilidad genética para la presentación antigénica, ¿de acuerdo? De eso se encargan los HLAs, y tienes que haber susceptibilidad genética para genes que promueven la activación inmunitaria innata, como este regulador del interferón tipo 5, o estos otros son reguladores de inmunidad innata. Tienes que tener variantes genéticas que aumentan la producción de autoantígenos o aumentan la circulación de autoantígenos, como son las deficiencias del complemento o esta proteína que se llama el 3-1. Y tienes que tener variantes genéticas que promuevan la respuesta inmunitaria adaptativa, como trastornos en el PTPN22 o BLK. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un repaso de la inmunología clásica, para entender que la base fisiopatológica del lupus está aquí en la firma del interferón tipo 1, así como hemos visto, con los que hemos visto artritis reumatoide, que la base o la explicación fisiopatológica de la artritis está en la citrulinización de proteínas. Pues acá tenemos que entender que está en el interferón tipo 1. Entonces acá tenemos células apoptósicas, micropartículas, que van a funcionar como DAMs o PAMs, ¿no? ¿Sí te acuerdas, María Fernández? ¿Te acuerdas qué son los PAMs? Son patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se activan la inmunidad innata. Entonces, por ejemplo, el peptidoglicano es un PAM, ¿no? Que va a activar un receptor de inmunidad innata. ¿Y los DAMs? ¿Qué son los DAMs? Patrones moleculares asociados a daños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una célula apoptótica se van a liberar muchos DAMs o PAMs que van a ser reconocidos por este tipo de células que son de la inmunidad innata, y al reconocer esos PAMs y DAMs hay ciertos receptores, como el Toll-like receptor tipo 7, que se encuentra en la membrana endosómica de la célula, que va a reconocer ARN o ADN bicatenario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una célula entra en apoptosis y tú tienes un trastorno genético en tu Toll-like receptor tipo 7, vas a hacer que actives una vía de interferón, que finalmente es lo que termina dando la activación de la enfermedad. Entonces, esta vía de interferón va a estimular esas células dendríticas para que haga una presentación antigénica a los linfocitos T, y pues todo esto va a llevar a la secreción de citocinas, a la secreción de interleucinas y quimiocinas, que van a generar la respuesta inflamatoria autoinmune, ¿de acuerdo? Entonces, la epidemiología, muy importante, la condición de la edad, mujeres en edad reproductiva, la relación hombre-mujer es de 9 a 1, ¿de acuerdo? Entonces, en artritis reumatoide, por ejemplo, vemos que la relación es 2 a 3 mujeres por cada hombre. En lupus la relación es de 9 a 1, ¿de acuerdo? Tenemos otra literatura que diga 10, o que diga 12, o que diga 8, pero pues está más o menos en ese orden de 9 a 1. Y por acá vemos en el otro lado la supervivencia. Entonces, a los 5 años la probabilidad de supervivencia en mujeres es del 94.6% y en hombres del 89%, ¿de acuerdo? Entonces nos va un poquito peor a los hombres cuando tienen lupus. Es más frecuente en las mujeres, pero cuando un hombre tiene lupus, por ahí hay que ponerle más cuidado porque le puede ir peor. Y a los 10 años la probabilidad de supervivencia es del 91%, y a los 10 años en hombres tan solo del 78.3%, ¿de acuerdo? Entonces baja mucho la probabilidad de supervivencia. En cuanto a la frecuencia o la prevalencia, nosotros estamos en Latinoamérica y tenemos una prevalencia intermedia, ¿de acuerdo? Las prevalencias más altas están en Norteamérica y en Europa, que es donde más es prevalente la enfermedad. Casi no es prevalente en países de África y países de Asia. Y lo que les comento, como Latinoamérica estamos en un estado intermedio en cuanto a la prevalencia, pero por ahí en pacientes hispanos y latinoamericanos es mucho más frecuente la afección renal que el lupus, ¿de acuerdo? Pues una población ahí especial, porque puede presentarse
mayor afección renal. En cuanto a las manifestaciones de la enfermedad, aquí resaltamos que, bueno, pueden dar todo este tipo de manifestaciones que ahorita vamos a ir viendo, pero el fenómeno de Raynaud por ahí es con mucho más frecuente en mujeres, en el 40.9%, en cambio en hombres únicamente afecta el 13%, y manifestaciones como la serositis es más frecuente en hombres, y la afección renal es más frecuente en hombres, ¿de acuerdo? Eso lleva a que la enfermedad sea más agresiva y que las tasas de supervivencia sean menores en hombres, ¿de acuerdo? Y por ahí en trombocitopenia también se encuentra que únicamente las mujeres afecta el 16.5% y en hombres el 31.9%. Todas las demás manifestaciones que vamos a ver más adelante se comportan igual o con la misma prevalencia, y las que le mencioné es como la diferente, ¿de acuerdo? Entonces es algo que vemos mucho en la rotación, que son los criterios de clasificación para diagnóstico de lupus, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hablamos de criterios de clasificación porque no hablamos de criterios de diagnóstico, por eso le coloqué ahí entre interrogado, porque finalmente el diagnóstico es propio, y si tú quieres decir que tu paciente tiene lupus, pues lo puedes hacer en base a las manifestaciones que tú consideres. Pero ya para clasificar a un paciente como lupus, como por ejemplo para que lo incluyan en un estudio clínico, tiene que cumplir ciertas características, ¿de acuerdo? Entonces, el ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, es el que principalmente desarrollaba los criterios desde 1971 hasta 1997, que fue con los que yo aprendí cuando estudiaba medicina, que eran 11 criterios que incluían criterios inmunológicos y criterios clínicos, y que se tenía que cumplir con 4. Luego de eso vinieron los criterios del SLIC, que es una sociedad que junta un poco la parte de los europeos y los americanos, y tenían en cuenta otras manifestaciones, pero en el 2019, entonces bueno, los criterios de sensibilidad y de especificidad para los criterios ACR tienen una sensibilidad que alcanza el 86% y una especificidad alta del 93%, pero los criterios del SLIC alcanzaban una sensibilidad alta del 94% y una especificidad del 92%. Finalmente se terminan reemplazando esos criterios porque no ofrecen una sensibilidad muy alta, y lo que requiere es tú en unos criterios que hagas un screening para que metas al mayor número de pacientes o no se te quede ningún paciente por fuera de los criterios de clasificación, puedas incluir a todos, sacrificando obviamente un poco las especificidades de las pruebas. Entonces, estos son los criterios del 2019, que son ya del EULAR, de la Sociedad Europea, junto con el Colegio Americano, y ellos establecen estos criterios. Cada criterio le dan un peso específico. En los criterios previos no había un peso específico, y tú podías tener, sobre todo en los criterios del 97, daba lo mismo tener nefritis lúpica que tener artritis, lo clasificabas con el mismo peso. Entonces, eso obviamente es incorrecto, porque si tú tienes nefritis lúpica es algo muy sugestivo, y si tienes una biopsia compatible es algo muy sugestivo y prácticamente conclusivo de que tienes lupus. En cambio, la artritis puede ser una manifestación compartida con muchas otras enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, síntomas constitucionales, síntomas cutáneos, síntomas articulares, síntomas neurológicos, la serositis, síntomas hematológicos y manifestaciones renales. Entonces, de los constitucionales valoran la fiebre con 2 puntos, y por ahí hay otro que ustedes tienen que indagarse, que es la pérdida de peso, que hace relación a procesos inflamatorios crónicos, pero acá ellos no lo tienen en cuenta. De los cutáneos, entonces los que hemos visto, hemos pasado por ahí por reumatología, hemos visto que hay manifestaciones o lesiones de lupus cutáneo crónico, lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo agudo. Las manifestaciones agudas se asocian más a formas sistémicas de la enfermedad, mientras que las manifestaciones subagudas y crónicas no se relacionan a formas sistémicas de la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces acá colocan alopecia no cicatrizal con 2 puntos, úlceras bucales con 2 puntos,
le dan al lupus cutáneo subagudo o al lupus discoide, que es una forma crónica, le dan 4 puntos, y cuando hay lupus eritematoso cutáneo agudo le dan 6 puntos. Y la lesión cutánea aguda más típica de lupus es el eritema malar en alas de mariposa, que respeta el surco nasogeniano. Se da 6, ya lo clasificas con 10, entonces de mucho peso cuando tú tengas una paciente con eritema malar. Por ahí la chica que vimos en la mañana tenía eritema malar, que ya tenía nefritis, tenía biopsia y todo. Los neurológicos, de ahí siguen los síntomas de artritis. Entonces la manifestación articular en lupus es igual a la manifestación articular en artritis reumatoide. ¿Qué va a ser? Unas poliartritis simétricas de pequeñas articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, con pequeñas articulaciones nos referimos a articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, carpos, y lo mismo para los pies, ¿no? Interfalángicas, metatarsofalangicas, que se descargaría este metatarsofalangicas. Y la diferencia fundamental en lupus es que la afección articular no produce erosiones. Si tú le tomas una radiografía al paciente, no vas a ver erosiones como si ves en artritis reumatoide, y que las deformidades son reductibles, ¿no? Entonces yo le explicaba ahí en la rotación que si a un paciente que tenga un dedo en botonero, un dedo en cuello de cisne, que tiene artritis, tú le estiras el dedo no se corrige, ¿de acuerdo? En cambio en lupus, si tú le estiras el dedo, el paciente corrige. Eso es básicamente porque hay una hiperplasia y hay una hiperlaxitud ligamentaria a causa del lupus, ¿de acuerdo? Entonces te permite que haya rigidez. Los síntomas neurológicos es un tema súper complejo en lupus, porque el problema es que tú puedas asociar a que ese síntoma neurológico sí se deba a lupus. Ya en el tema del neurolupus como tal, hay 12 manifestaciones en el sistema nervioso central y 7 manifestaciones en el sistema nervioso periférico, pero lo que les digo en la rotación, lo difícil ahí es que tú sí puedas decir que el paciente convulsionó por lupus. Eso es lo complicado, ¿de acuerdo? Tienes que descartar todas las demás causas y siempre llevarse el mensaje de que si un paciente tiene manifestación neurológica, probablemente tenga manifestación a otros niveles, ¿de acuerdo? No va a tener únicamente convulsiones y que el resto esté completamente bien. Entonces tú ves un paciente que convulsiona, tiene antecedente de lupus, pero el hemograma está bien, la parte renal está bien, no ha tenido pérdida de cabello, no tiene úlceras orales, no tiene lesiones en piel, es poco probable que haya convulsionado por lupus. Caso contrario, tienes un paciente que convulsiona, tiene antecedentes de lupus y está en la UCI por una hemorragia alveolar difusa y tiene una anemia hemolítica, pues piensa que convulsionó por la actividad de la enfermedad, ¿no? Entonces acá lo difícil es atribuir a lupus, y acá en los criterios le dan mucho peso a las convulsiones y a la psicosis, ¿de acuerdo? La psicosis es un tema muy extenso como para asociarlo a lupus de entrada. La serositis, sobre todo al derrame pericárdico. Cuando tienes pericarditis aguda, 6 puntos, y cuando tienes derrame pleural o pericárdico, 5 puntos. Los hematológicos, la leucopenia, sobre todo linfopenia, te da 3 puntos, la trombocitopenia 4, y la anemia hemolítica autoinmune te va a dar 4 puntos. Y las manifestaciones renales, cuando tú tienes aquí básicamente es la presencia de la nefritis, pero si tú tienes una proteinuria de 24 horas por encima de 500 miligramos, pues piensa que ese paciente que tiene lupus o tiene probable lupus tiene un problema en la barrera de filtración glomerular, y pues te puede presentar con un síndrome nefrítico o un síndrome nefrótico con estos niveles de proteinuria, o que tenga una nefritis pero ya evidenciada por biopsia renal, en el cual tú digas que tiene una nefritis clase 2, que es una mesangial proliferativa, o que tenga una 5, que es membranosa, que le da 8 puntos. Y las 3 y 4, que es lo que vimos en la rotación, que son las más frecuentes, por ejemplo, el paciente que vimos hoy tenía una 4, ¿no? Compañero, entonces 10 puntos ya, prácticamente, y la biopsia decía compatible con nefritis lúpica clase 4, daba el índice de actividad, el índice de cronicidad, y decía que tenía un patrón de full house o de casa llena, en el cual en la inmunofluorescencia ellos miran que tiene depósito de C1, de C2, de C4, de IgG, de IgM,
Entonces, eso es muy sugestivo del lupus eritematoso sistémico, entonces prácticamente conclusivo de la enfermedad. Y se requieren los criterios inmunológicos y le damos peso acá dentro de los inmunológicos a los anticuerpos antifosfolípidos. Acá le dan peso a la IgG o IgM de anticardiolipinas o de beta-2 glicoproteína 1, ¿de acuerdo? 2 puntos. El complemento, entonces el complemento cuando tienes C3 o C4 bajo, 3 puntos, y cuando están los dos bajos dan 4 puntos. Por ahí con la rotación pasada vimos una paciente que estaba todo bien de lupus, pero tenía hipocomplementemia, ¿no? Entonces decía que si la metíamos en una clasificación tinimétrica, pues nunca nos iba a dar una remisión total, pero que seguramente esa paciente desarrolló lupus porque tenía hipocomplementemia, ¿no? Entonces el complemento es un receptor de la inmunidad innata, un receptor soluble, y se encarga de limpiar los inmunocomplejos. Entonces por ahí tú tienes una deficiencia de complemento, vas a tener mayor número de inmunocomplejos o mayor número pues, de basura dentro del sistema circulatorio, y eso puede llevar a que se desencadene a través de los DAMs, se desencadene una respuesta inmune innata, ¿de acuerdo? Y anticuerpos específicos del lupus están los anticuerpos anti-SM, que son los anti-SMID, y los anti-DNA de doble cadena, ¿de acuerdo? Son específicos de lupus. Pero esto de acá tiene que tener una condición, ¿no? Que es que todos estos pacientes tienen que tener ANAS positivos, ¿de acuerdo? Y cuando pasamos la rotación explicamos que los ANAS tienen que ser con técnica de inmunofluorescencia indirecta en células HEP2, que son células de carcinoma epidermoide, y a través de una prueba de inmunofluorescencia indirecta, porque a veces te lo reportan por ELISA y ahí pierdes sensibilidad. Entonces los ANAS son una prueba muy altamente sensible y obviamente poco específica, porque los de artritis pueden tener ANAS, el Sjögren puede tener ANAS, la esclerosis sistémica puede tener ANAS, los pacientes a medida que avanza la edad pueden tener aumento de la prevalencia de ANAS. Entonces te piden que tengas más de 1 en 160, y algunas literaturas o algunos discuten eso y ponen el límite de 1 en 320, ¿no? Entendiendo que esos títulos comienzan en la mayoría de laboratorios en 40, o sea, diluyen 40 veces el plasma, van a ver y miran que todavía sigue pintando o todavía se siguen uniendo anticuerpos contra las porciones FC de esos anticuerpos que están unidos a proteínas nucleares. Luego dice, bueno, vamos a diluir otra vez más, entonces lo diluyen 80 veces y siguen viendo, lo diluyen 160 veces y siguen viendo, 320, 640, 1280. Entonces cuando tú tienes 640, por ejemplo, pues piensa que es una enfermedad autoinmune, porque a pesar de que lo vas diluyendo y diluyendo, sigue estando positivo. Pero ya en 160 ya no ves nada, pues piensa que eso es un falso positivo y que seguramente se debe a alguna otra condición. Y aquí está la frecuencia de las manifestaciones en lupus. Entonces los síntomas generales se presentan del 90 a 95%. Una pregunta, es que la anterior clasificación tengo entendido que es un criterio clínico y 10 puntos, pero no entiendo a qué 10 puntos se refieren. Lo que estábamos viendo acá. Entonces, por ejemplo, el criterio de entrada, ANAS más de 1 en 160. Si no tienes ANAS más de 1 en 160, no puedes clasificar al paciente como lupus, es de entrada. Y lo que yo siempre les digo, la artritis reumatoide seronegativa sí existe, pero el lupus seronegativo no existe, ¿de acuerdo? Al menos para criterios de clasificación no existe. Puedes tener el más experto del mundo que te diga si es lupus y puede tener diagnóstico de lupus, pero no lo puedes clasificar para estudios clínicos y eso, ¿de acuerdo? O sea, el diagnóstico lo das tú, y si te parece que es lupus, pues nadie te va a decir que no es lupus, pero para clasificar ya es otra cuestión. Entonces, de entrada, ANAS más de 1 en 160, y por ejemplo que tengas artritis 6 puntos y que tengas una anemia hemolítica autoinmune. Entonces ya tendrías el criterio inmunológico de ANAS más de 1 en 160 y sumarías 10 puntos en las manifestaciones que tiene el paciente, ¿de acuerdo? Y si por ahí le tomas anti-SMID y también tiene anti-SMID, pues ya son 16 puntos que tiene positivos más el criterio de entrada. Entonces no existe lupus seronegativo para las organizaciones que clasifican la enfermedad.
Los síntomas generales, ahí está la astenia, la fiebre, la pérdida de peso, pero en los criterios únicamente se tiene en cuenta la fiebre. Las alteraciones mucocutáneas son muy frecuentes, caída de cabello, úlceras orales, puede haber lesiones discoides y el exantema malar. Ahorita vamos a ver algunas fotos. En la afección osteomuscular, pues vamos a tener la artritis y como manifestaciones raras, que tu paciente tenga una miositis, aunque ahí entraría muy dudoso el diagnóstico de si es lupus o es miopatía inflamatoria, o las necrosis avasculares. En serositis, sobre todo pleuritis, pericarditis y peritonitis. Por ahí, el año pasado vimos una paciente que tenía ascitis y tenía ANAS positivos y entonces ahí ya ANAS a títulos altos, ¿no? Tenía como uno en 320 o uno en 640 y ellos decían que la ascitis era por lupus, ¿no? Pero estaba de para arriba porque no tenía nada más y no es lo frecuente en serositis, ¿no? Lo frecuente es que te dé derrame pericárdico o derrame pleural, pero no ascitis. Sí te puede dar, pero no es lo frecuente. La glomerulonefritis es una manifestación grave, presente en el 40-60% de los pacientes, y lo que yo les digo en la rotación es que si hiciéramos biopsia a todos los pacientes con lupus, seguramente todos van a tener glomerulonefritis. Lo que pasa es que van a tener formas asociadas o formas asintomáticas, como tipo 1 o tipo 2. Entonces la tipo 4 dice que es la más frecuente, pero es la más frecuente porque es la que más se biopsia, porque es el paciente que te llega a urgencias con un síndrome nefrítico o síndrome nefrótico y lo terminas biopsiando y la biopsia dice que es clase 4. Pero realmente no sería la más frecuente, ¿de acuerdo? Glomerulonefritis, afectación neuropsiquiátrica, acá tenemos el deterioro cognitivo, la depresión, la psicosis, las convulsiones, los eventos vasculares cerebrales, los síndromes desminimizantes del 40 al 60% de los pacientes. El problema es atribuirlo a que realmente se deba a lupus. Entonces, por ejemplo, depresión. Entonces, decir, bueno, que por depresión, explicar la depresión por lupus y sin mucho otro soporte, pues ya queda muy complejo. Y las citopenias autoinmunitarias, sobre todo la anemia y la trombocitopenia, aunque no es lo habitual, ¿no? 20 al 30% de los pacientes. Acá están las manifestaciones cutáneas de lupus y clasificadas en asociadas o específicas de lupus y otras que son inespecíficas de lupus. Entonces, en las inespecíficas de lupus está todo lo que tú quieras, todo tipo de lesiones en un paciente con sospecha, puede ser sugestivo de lupus, cualquier cosa, una úlcera, una equimosis, un problema de urticaria, todo puede deberse a lupus hasta que no se demuestre lo contrario. Pero hay unas manifestaciones que son asociadas a lupus o específicas de lupus que se clasifica en tres: el lupus cutáneo agudo, cuando es localizado y es generalizado, el lupus cutáneo subagudo y el lupus cutáneo crónico. ¿Qué tenemos que saber de acá? Que las formas subagudas y crónicas se asocian poco a formas sistémicas de la enfermedad y que las formas agudas, básicamente el eritema malar se asocia entre un 80 a un 90% al lupus eritematoso sistémico y por eso le dan tanto peso en los criterios de clasificación con 6 puntos, ¿de acuerdo? Y ¿qué van a tener en común estas lesiones cutáneas en lupus? Que cuando se biopsian van a tener dermatitis interfase en la inmunofluorescencia, entonces van a tener depósitos de anticuerpos en la unión dermoepidérmica, que no te lo va a dar otro tipo de enfermedad. Entonces, todo lo que tenga dermatitis interfase con depósito de anticuerpos en la unión dermoepidérmica se llama lesiones de lupus, ¿no? O sea, tú, dependiendo de las características, lo vas a clasificar en agudo, subagudo o crónico. Entonces ahí tenemos una pacientica, eritema malar. ¿Cuál es la característica del eritema malar? Que respeta los surcos nasogenianos. Y acá está una pacientica de Proinsalud que tiene un eritema malar asociado a una miopatía inflamatoria. Entonces ellos también pueden tener lesiones, pero en ella no están respetados los surcos nasogenianos, ¿de acuerdo? Entonces tienen lesiones en esta parte. Y entonces por eso es tan importante observar. Esta es de la misma pacientica que les mostré la foto de Proinsalud.
que tienen estas lesiones que se llaman, ¿cómo se llaman esas lesiones? ¿Quién sabe? Pápulas de Gotrón, ¿no? Entonces esas son asociadas a miopatía inflamatoria. Y el lupus también puede dar una afección digital, pero la afección digital del lupus afecta la falange, pero no te afecta la articulación, ¿no? Entonces míralo como es, mira, te respeta exactamente lo que la miopatía inflamatoria te afecta, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante pues, la observación de ese tipo de cosas. Y acá tenemos la artropatía de Charcot, ¿no? Entonces, estas manos, pues, si no sé nada más del paciente, pues digo que es artritis reumatoide, con verla. Quizá ya tocándola cambie un poco mi concepto, ¿no? Porque los que acabamos de tocar varios pacientes son bien laxos. Los pacientes con lupus que tienen ese tipo de manifestación son súper laxos. Tú le apretas la manito y todo se corrige. En cambio, los pacientes con artritis que tienen sus deformidades no corriges, ¿de acuerdo? Y esa es como la diferencia. Acá, esa señora, tú le vas a hacer así la manito y todo se va a estirar, se va a alinear los deditos por completo. Pero el paciente con artritis no se alinea y eso se debe a que hay una hiperlaxitud por abombamiento de la membrana sinovial y que no va a generar erosiones en la radiografía. Todas las demás manifestaciones de lupus pues no son observables, ¿de acuerdo? Acá las que son observables, porque pues, las citopenias no son observables, la nefritis lúpica no es observable, lo que les comento de la serositis, que pues, a cierto punto podría ser observable, pero entender que más que todo derrame pericárdico y derrame pleural. Entonces, el médico ante un problema tiene estos 4 caminos, ¿no? Entonces tiene un camino de ser innovador o ser conservador y puede ser empírico o puede ser científico, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la que nos gusta a todos y ya quiero meterme yo también, que es la zona de confort, ¿no? Un nivel de evidencia D, porque ahí está C, ¿no? Entonces, un nivel de evidencia D en el cual se es conservador y se es empírico, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo básico, pero al menos no la embarras, porque sigue siendo conservador, no innovas siendo empírico. Acá está donde estamos la mayoría de nosotros cuando somos estudiantes, que es un médico conservador y que es científico, ¿no? Entonces un médico que es conservador, pero que va, estudia y está ahí actualizándose, pero te vuelves esclavo de las guías, ¿no? Entonces lo que digan las guías y ahí te metes tú. Acá es donde nunca debemos estar, que es el peor escenario en el cual puede estar un médico, que es ser conservador, ser innovador, pero siendo empírico, ¿de acuerdo? Entonces, si tú no tienes un conocimiento teórico y quieres innovar, pues resulta una práctica muy peligrosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá, bueno, este de acá bien, este de acá muy mediocre, este de acá pues es el peor escenario y lo mejor pues es estar acá, en la mayoría de escenarios, ¿no? Ser un médico científico que aparte de ser científico innova, ¿no? El problema es que te puedas mantener mucho tiempo en ese nivel y ante cada situación pues va a ser distinto. Listo, eso quería compartirles de lupus. Ya nos vemos ahí en la rotación y ya vamos estudiando más cosas. Gracias.